Namaskar, encarnaciones del amor divino. Jorge Jandavaca García le saluda. El tema que he escogido ahora es acerca del accionar y del reaccionar. Te pregunto, de frente a quemarropa, ¿accionas o reaccionas? ¿Accionas como un ser consciente o reaccionas como un perrito entrenado al que se le pone la música y baila la música que le pone? Quédate con la pregunta mientras desarrollamos el tema o aclaramos de alguna manera los términos. He empleado dos vocablos, ¿no? Acción y reacción. Según los que saben, la reacción se define como una acción que tomamos basada en nuestra experiencia, basada en nuestra memoria, basada en pensamientos, que obviamente son grabaciones que vienen del pasado, en emociones aprendidas, impuestas, y sobre todo, la reacción proviene de acciones basadas en nuestros prejuicios. El accionar, en cambio, es aquella respuesta que sale del ahora, del momento presente, sin contaminación del pasado, sin contaminación del futuro. Obviamente que lo más común es reaccionar. De hecho, eso es lo que hace la mayoría de las personas de modo permanente. El reaccionar es propio de la inconsciencia, del sueño, de la mecanicidad. El accionar, en cambio, es muy escaso, es decir, poco frecuente. ¿Por qué? Porque requiere de una calidad de atención mayor, requiere de un estado de alerta, de un estar consciente. Y no hablo de una suprema conciencia del despertar o del satori o del samadhi, no. Conciencia como darse cuenta. La atención es pues decisiva en la calidad de respuesta que damos a los sucesos. De ella depende si accionamos o reaccionamos. Una atención dispersa, baja, conduce a la reacción porque estando dormidos actuamos desde donde nos sale la respuesta. Y en cambio una atención consciente, libre, alta, conduce al accionar. Además, el reaccionar se basa en muchos factores, ¿no? Como, por decir, convenios sociales, ideas que hay, ¿no? Por ejemplo, se dice, los ladrones deben ser castigados. En algunos sitios hasta le cortan la mano, ¿no? O hay una creencia, por ejemplo, que se dice, y le escuché alguna vez afirmar a alguien y produjo una reacción terrible. Lo que esta persona solo había dicho era, se refería acá al hecho del comer carne, ¿no? Y esta persona había dicho que según el tipo de sangre, hay algún tipo de sangre que le es necesario comer carne, había dicho, ¿no? Y por supuesto las reacciones salieron pero con todo, sin mayor reflexión. Yo te digo que sin embargo, tu respuesta no puede ser condicionada, aprendida como una creencia fanática, porque pueden darse situaciones y se dan en la que el ladrón no merece un castigo, sino una oportunidad, consejo, afecto, amor. Si lo dudas,
puedes ver los innumerables casos de ladrones, inclusive gentes de mal vivir, transformados por el amor y la confianza, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Seicho Noye, profesor Masaharu Taniguchi cuenta, y muchos casos donde la persona es transformada por el amor, por la confianza y no por el castigo. O también existe, en todo caso, los Estados Unidos estaba desarrollando el proyecto Alcatraz, un excelente ejemplo que se da desde un accionar en vez de reaccionar a una situación. En cuanto a esto, lo que afirmó aquella persona, ¿no? El ejemplo de la dieta de los grupos sanguíneos que recomienda el consumo de carne a personas del grupo O, ¿no? Esta es una teoría, por supuesto, desarrollada por Adamo y su hijo Meyer, ¿no? Meyer Adamo, donde habla pues de los 4 grupos. Él explica que cada uno de estos grupos surge en diferentes épocas de la evolución del hombre. Por ejemplo, dice, el grupo O es el más antiguo y sus ancestros fueron cazadores y recolectores solitarios. Las personas de este grupo, dice él, necesitan comer carne, pescado, verduras, pero no todas, no pueden comer muchos tipos de granos y cosas porque les hace daño, dice él. Igual los del grupo A, denominados cultivadores sociales, por supuesto son aquellos vegetarianos por excelencia, consumir mucha verdura, arroz, etc. Bueno, esta es una teoría, ¿no? Lo que yo quiero decir es, ¿cómo lo tomas? ¿Accionas o reaccionas? Esa es la pregunta. Bien, la cosa es que cada energía de cada momento es única y no debe ser tratada de un modo estereotipado. Esto es así, tú estás equivocado y yo tengo razón. No, abre la mente, deja de lado prejuicios, creencias, estereotipos. Te repito, es que solo de ese modo nos damos la oportunidad de contactar con la verdadera esencia de cada cosa en cada momento. Nos damos el espacio para comprender y apreciar mejor lo que nos rodea. El accionar requiere inteligencia y responsabilidad, es decir, responder con habilidad. La inteligencia y la capacidad de adaptación es la respuesta hábil o inteligente. Y responsabilidad, ya su palabra lo está diciendo, es responder con habilidad. Como que casi significan lo mismo. Y la responsabilidad trae implícita la libertad. Pues la libertad es la otra cara de la responsabilidad. Así como hay cara, hay sello. Y bien lo dice Miguel Ángel Cornejo en una imagen, dice Estados Unidos está como está porque hizo la estatua de la libertad. Dice, al otro lado debería haber hecho la estatua de la responsabilidad. Porque la libertad sin responsabilidad nos lleva al libertinaje, a la estupidez, ¿no es cierto? Recordemos pues, la vida es un fluir. Y has de estar alerta y ver qué se requiere de ti. ¿Cuál es el reto de la situación? Estar alerta para responder desde aquí, desde ahora, de manera espontánea. La persona inteligente, libre y responsable actúa de acuerdo a la situación. El necio, el tonto, actúa de acuerdo a respuestas confeccionadas. Y no importa las respuestas preestablecidas o confeccionadas, vengan de donde vengan, de la televisión, de los medios, del partido, de las autoridades, de Buda, de Krishna, de Cristo, no importa. Por eso decimos, el tonto siempre tiene las escrituras a la mano, porque tiene miedo
de depender de sí mismo. La persona inteligente depende de su propia intuición, confía en su propio ser, es decir, confía en Dios, en Él. Se ama y se respeta. La persona tonta, por decir así, no inteligente, solamente respeta a los otros. Y yo siempre te he hablado con la mente, con el corazón, con el ser. Y te digo a ti, hijo, hija de la luz, sí a ti. Respira hondo, ¿puedes? Hacia abajo me refiero. ¿Puedes darte cuenta de tu respiración? Tú, encarnación del amor de Dios, eres, has sido y serás siempre inteligente, libre, creativo. Esa es tu condición. Esa es tu naturaleza. Y si en algún momento las nubes, que son formas de entrar del ego, como la ignorancia, el miedo, han cubierto el sol de tu ser, solo tienes que despejarla, es decir, quitar el velo. Renace, redescúbrete. Y el único método para redescubrirte, para desvelar, quitar las nubes y que lo que tú eres resplandezca, está ahí, solamente hay que quitar eso. Como dice el amado Osho, es la meditación. Destruye todas las barreras que creó la sociedad para impedirte que desarrolles esa plena inteligencia. Y él dice bien, la meditación es la primera y la última libertad. Quita los bloqueos. Todos tenemos, insisto, tú tienes un gran potencial. Pero la sociedad está regida por el ego, naturalmente, y no quiere que despiertes, quiere mantenerte cautivo, bailando, entrenado. Que trabajes todo 30, 40 años de tu vida, te mates para poder comprar cosas y otros se enriquezcan. Básicamente ese es el juego. Y en eso te van engatusando, metiéndote, sugestiones de todo tipo, temor al futuro, asegúrate ya, o metiéndote una sexualidad distorsionada. Te quieren vender un carro y te ponen una imagen de una mujer desnuda, y quieres comprar, cualquier cosa. Te manipulan. Y la moda, y que ya viene, y los noticieros, y la noticia que viene, lo último, la desesperación, la crisis, el mundo en peligro, asustado. Basta. Tienes un gran potencial. Yo diría, eres, como te he dicho, una gran potencia. Inteligencia, pues, es salir de todas estas prisiones. Pero no es salir y volver a entrar a otra. Y esa inteligencia que tú eres, que está en ti, que está en tu verdadera naturaleza, puedes descubrirla. Es decir, quitar el velo a través de la meditación. Porque todas esas prisiones existen en la mente. Y por suerte, todas las prisiones que te pone la sociedad no pueden llegar a tu ser, no llegan a tu ser, no pueden contaminar tu ser. A lo más contaminan la mente, la cubren muchas veces. Y de ahí está la infelicidad, pero eso no eres tú. Es como ese diamante que le ponen papeles sucios encima. El diamante no se daña ni desaparece, está ahí intacto, solamente saca esos papeles sucios de encima. Y te digo categóricamente que sí puedes salir de tu mente, de los condicionamientos, de los miedos. Puedes terminar con eso definitivamente.
Pero para esto has de ir hacia tu centro. Solo siendo el testigo te puedes centrar. Lo externo pertenece al ego, el centro pertenece al ser. Y el que observa es el ser, la conciencia, el testigo silencioso. Saxin, ya uso mucho ese término, tú lo debes conocer. Ajá. Cuando tú dejas de reaccionar ante cualquier cosa, como un perrito entrenado, es decir, eso es dejar de ser esclavo. Accionar y no reaccionar es propio del hombre libre, de la mujer libre. Es actuar desde el centro, desde el ser, desde lo que ya eres. Recobra tu confianza en ti mismo. Amado hijo de la luz, hija de la luz, la encarnación del amor de Dios, eres, has sido y serás valioso, valiosa. Actúa, habla con plena conciencia y descubrirás un tremendo cambio en ti. El solo hecho de estar consciente cambia los actos. Entonces no te puedes dar el lujo, puedes estar ausente. Y no te estoy pidiendo que te controles, porque el control es un mal sustituto. Es un mal sustituto. Porque hay personas que tienen, por ejemplo, aquellas cosas que existen condicionadas por la sociedad en nosotros, en el ego. Tenemos, ahí está la lista, la ira, codicia, odio, miedo, lujuria, ahí está. Pero cuando estás consciente no necesitas controlar nada de esto. Y nada de esto se da cuando estás consciente, porque esas facetas psicológicas son contrarias al estado de conciencia, al estado de alerta percepción. El estado de alerta es luz, y donde hay luz no hay oscuridad. Así de simple. Cuando te conviertas en eterno vigilante de tu interior, se acabaron tus problemas. Esa es la clave. Enciende la luz, como dijo Sri Ramana Maharshi. En suma, las formas de responder ante determinadas situaciones pueden adoptar en general las dos formas básicas que te he dicho. Reaccionar es una, accionar es la otra. Claro que entre estas dos hay todo un abanico de respuestas, ¿no? Y las cosas no son tan claras como pueda parecer. Acciono es esto y reacciono es esto. Mira, cuando nos pasa algo, cuando hay algún suceso adverso, cuando nos dicen algo, cuando una situación nos afecta, tenemos dos posibilidades. Reaccionamos inconscientemente o accionamos conscientemente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver. Ya. Voy caminando por la calle, alguien me ve por la calle y me dice, usted es estúpido y habla tonterías. Ante este piropo puedo reaccionar o accionar. Tengo las dos alternativas, ¿no? Voy por la calle y alguien me dice, usted es estúpido, habla tonterías. ¿Cómo sería reaccionar? Es decir, dar una respuesta mecánica, condicionada, prejuiciosa, basada en el pasado, basada en la inseguridad, en la falta de autoestima, basada en el ego. ¿Cómo sería una respuesta? Hay varias. A, lo mando al diablo y le doy un insulto mayor. Esa es una respuesta, una reacción. B, le puedo decir, usted es un pobre ignorante, no sabe lo que dice. Otra reacción. C, me quedo callado, pero mentalmente digo para mis adentros, no voy a hacer caso a este pobre diablo. Otra reacción posible. D, me quedo callado. No pienso nada en contra de la persona ni la juzgo, pero solamente siento cólera. O me quedo callado diciendo mentalmente, no acepto tu regalo, quédate con tu insulto. Pero en el fondo estoy lleno de cólera.
Poco sirve. Puedo llegar y decirle, ya, no digas eso, yo te bendigo, pero la cólera y el fastidio están ahí, latentes. Obviamente es una bendición falsa, y además mi ego ya reclama su porción de cielo. Lo bendije cuando me insultó, pero ahí está la cólera, o en todo caso la he reprimido y he tirado la basura debajo de la alfombra. Ahí está la cólera latente. Esas, por ejemplo, son algún tipo de respuestas basadas en la reacción mecánica o inconsciente surgida del ego, que naturalmente quiere defenderse. ¿Y cómo sería accionar? ¿No? Repito el mismo ejemplo. Alguien me ve por la calle y me dice, usted es estúpido, habla tonterías. Algún tipo de respuesta. A ver, por ejemplo, digo para diferenciarla. Como estoy atento y consciente, probablemente esto ni siquiera es A, es pre-A. El tipo ni me vea. Soy invisible para él. Y si me ve, no me dice nada. Eso es lo primero que puede pasar, si estoy de verdad alerta y despierto. Pero seguimos. B. Como estoy atento y consciente, él dice su insulto y yo lo miro. Y sé que no puede actuar. Sé y siento que no puede actuar de otra manera, pues está dormido. En realidad, veo su inconsciencia y digo, y siento que no sabe lo que hace. Sé, si insiste, vuelve a insultar, vuelve a decir, probablemente el ego o el cuerpo del dolor se empiecen a activar. Quieren empezar a salir ahí, el ego empieza, el cuerpo del dolor te empieza a salir, pero como estoy atento, alerta, entonces miro los pensamientos que vienen o las emociones que surgen y las veo. Yo soy el testigo silencioso, quieto y en paz, pero miro cómo se mueven las emociones, pasan como una nube, mientras yo estoy tranquilo, en silencio. D, otro accionar posible, ¿no? Si lo noto agresivo, ¿no? Me doy cuenta de su inconsciencia, dirijo la mirada a mi interior y veo cualquier pensamiento o emoción que surja. Y nuevamente yo soy el testigo silencioso que ve, y de repente determino hacer una meditación Tonglen. Entonces mientras él habla o lo que fuera, yo inhalo y digo que el sufrimiento y todas las causas de sufrimiento salgan de ti. Y cuando exhalo, digo que la felicidad y todas las causas de la felicidad colmen tu ser. Eso es accionar. Pero les decía, nada es tan simple ni tan claro. Otra forma de accionar posible, si lo noto reiterativo, soberbio, negativo, me doy cuenta de su inconsciencia, no lo juzgo, dirijo la mirada a mi interior y veo cualquier pensamiento o emoción que surja, en silencio. Luego determino que es necesario silbar y silbo. ¿Pero qué es silbar? He aquí una bella historia. La leí alguna vez en el Evangelio de Sri Ramakrishna. ¿No? Cierto discípulo o devoto, como dice, le preguntó a Ramakrishna, Señor, si un hombre perverso está por dañar o realmente lo está haciendo, ¿debemos quedarnos impasibles para no ser violentos ni negativos? Sri Ramakrishna responde, un hombre que vive en la sociedad debería hacer gala de tamas, un determinado tipo de acción, para protegerse de la gente de mente perversa, pero no debería dañar a nadie en previsión del posible daño que pudiera recibir. Y escuchen esta historia, dice Ramakrishna. Unos niños pastores solían llevar sus vacas a pastar a una pradera, donde moraba una serpiente terriblemente venenosa. Todos ellos le temían y se mantenían siempre alertas. Un día, un brahmachari, es decir, un santo sabio, pasaba por la pradera. Los muchachos corrieron hacia él y le dijeron, reverendo señor, por favor, no vaya por ese lado. Una serpiente venenosa vive por allí.
¿Y qué hay con ello, mis buenos hijos?, contestó el brahmachari. No temo a la serpiente, conozco algunos mantras. Así diciendo, continuó su camino a través de la pradera. Los pastores temerosos no le acompañaron. Mientras tanto, la serpiente velozmente se dirigió hacia él, la cabeza erguida, una cobra, ¿no? Tan pronto como se le acercó, él recitó un mantra y la serpiente cayó a sus pies como una lombriz. El brahmachari le dijo: dime, ¿por qué andas haciendo daño? Ven, te voy a dar una palabra sagrada. Por su repetición aprenderás a amar a Dios. Finalmente lo realizarás y te librarás de tu naturaleza violenta. Diciendo esto, enseñó a la serpiente una palabra sagrada y la inició en la vida espiritual. La serpiente se inclinó ante su maestro y dijo: Reverendo Señor, ¿cómo he de practicar disciplina espiritual? Repite esta palabra sagrada, le dijo el maestro. Nadie. Como se dispusiera a partir el brahmachari, dijo: te volveré a ver. Pasaron algunos días y los pastores notaron que la serpiente no mordía. Le tiraron piedras. Aún así no mostraba enojo. Se comportaba como si fuera una lombriz. Un día, uno de los muchachos se le acercó, la agarró de la cola y revolcándola repetidas veces la golpeó contra el suelo y la arrojó lejos. La cobra vomitó sangre y quedó inconsciente. Estaba aturdida, no podía moverse, y los muchachos, creyéndola muerta, se fueron por su camino. Avanzada la noche, la serpiente volvió en sí, lentamente, y con gran dificultad se arrastró hacia su guarida. Tenía sus huesos rotos y apenas podía moverse. Pasaron muchos días. La serpiente se convirtió en un simple esqueleto cubierto por una piel. De vez en cuando durante la noche salía en busca de alimento. Por miedo a los muchachos, no dejaba su guarida durante el día, desde que recibiera la paliza que le dieron. Y desde el día pues que recibió la palabra sagrada o fue iniciada por su maestro, había dejado de dañar a los otros, ¿no? Se mantenía de desperdicios o comía hojas, a veces raíces o frutos que caían de los árboles, pero no atacaba. Como un año después, el brahmachari acertó a pasar por el lugar y preguntó por la cobra. Los muchachos pastores le dijeron que había muerto. Él no les quiso creer. La serpiente no habría de morir antes de alcanzar el fruto de la palabra sagrada con que él la había iniciado. Siguiendo su camino hacia el lugar y buscando aquí y allá, la llamó por su nombre o por el nombre que le había dado. Al oír la voz de su maestro, salió de su cueva y con gran reverencia se inclinó ante él. ¿Cómo estás?, preguntó el brahmachari. Estoy bien, replicó la serpiente. Pero, preguntó el maestro, ¿por qué estás tan delgada? La serpiente replicó: Reverendo Señor, tú me ordenaste que no dañara a nadie, así es que he estado viviendo de hojas y frutas. Quizá esto me haya hecho adelgazar. La serpiente había desarrollado la cualidad sattva. No podía enojarse con nadie. Había olvidado totalmente que los pastores casi la habían matado. El brahmachari dijo: no puede ser la simple falta de alimento lo que te ha reducido a ese estado. Tiene que haber otra razón. Piénsalo un poco. Entonces la serpiente recordó que los muchachos la habían golpeado contra el suelo y dijo: sí, reverendo señor, ahora recuerdo. Los muchachos un día me golpearon violentamente contra el suelo. Después de todo son ignorantes. Ellos no han comprendido el gran cambio que se ha producido en mi mente. ¿Cómo podrían ellos saber que yo no iba a morder ni dañar a nadie? El brahmachari exclamó: ¡qué vergüenza! ¡Qué tonta eres!